Bien, otro aspecto importante de las instalaciones pues es la estructura donde se va a soportar los módulos, ¿no? Eh, la estructura tiene que ser resistente a la corrosión, o sea, se proyecta un tiempo de vida útil de 25 años del sistema solar. Entonces la estructura debe pues también soportar ese tiempo, ¿no? Entonces regularmente las estructuras son hechas de aluminio o de alguna aleación de aluminio, y bueno, ya hay estructuras también un tanto prediseñadas, ¿no? Que nos facilitan el montaje de los sistemas como la que pueden ver en la imagen, ¿no? Tienen que ser resistente al peso que van a soportar, ¿sí? Eh, Tiene que ser también de fácil transporte. Muchas veces donde se hace la instalación es de difícil acceso. Eh, y bueno, también la manipulación, ¿no? Para hacer la instalación fácil, ¿no? Lo que les comentaba aquí de los perfiles que ya están como prediseñados, ¿no? Esto es muy útil porque cuando vas a una zona donde no hay electricidad, eh, es una zona aislada, no tienes acceso a refaccionarias, ferreterías, etcétera, pues te es difícil, ¿no? Intentar improvisar, solucionar ciertos problemas. Entonces, si utilizas cierto perfil de, de material, bueno, y cuando digo perfil me refiero sea un ángulo, sea tubos, sean vigas, etcétera, ¿no? A eso me refiero con perfil. Pues muchas veces cuando utilizamos perfiles tenemos que cortar, tenemos que soldar, tenemos que hacer otro tipo de, este, de actividades para poder hacer la instalación, y eso nos va a ir limitando, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una zona aislada y tenemos que soldar, pues se va a complicar, ¿no? Porque puede ser que no haya electricidad, ¿no? Necesitamos perforar, pues a lo mejor no vamos a poder porque no podemos conectar algún taladro, ¿no? Entonces, ya hay perfiles prediseñados que nos pueden solucionar un poco la vida, ¿no? En ese sentido. Entonces, cuando no, pues bueno, podemos calcular nuestra estructura en función de utilizar ángulo, de utilizar tubería cuadrada, tubería circular, etcétera, ¿no? Siempre y cuando se cumplan las características, bueno, de resistencia, resistencia tanto al peso, resistencia eh, a la corrosión. Y bueno, también hay que valorar las corrientes de aire, ¿no? Si es una zona donde corre mucho viento, pues hay que tener en cuenta que toda esa superficie va a generar una resistencia, ¿no? Entonces debe de estar también bien, tiene que soportar, ¿no? Esas fuerzas, este, de fuerzas de presión y fuerzas tangenciales, ¿no? Eh, la instalación ahora sí que de las placas tiene que tener un espaciamiento, ¿no? Este espaciamiento es muy importante porque si se dejan totalmente juntas con, con el calentamiento que éstas reciben por estar inmersas a radiación, como cualquier material se expande. Entonces, si están totalmente pegadas, entonces esa expansión puede provocar que estallen, ¿no? Las placas. Entonces, pues bueno, se echan a perder, ¿no? Las celdas que están aquí adentro vienen cubiertas con materiales especiales para evitar la corrosión, evitar la fractura, porque en realidad son materiales muy muy frágiles, las celdas son muy quebradizas, ¿sí? Entonces vienen por así que protegidas en una superficie, en un material especial, y después vienen soportadas en un marco que también por lo general es de aluminio. Entonces, pues estos materiales también tienden a expandirse con el cambio de temperatura, entonces deben de tener un espaciamiento, ¿no? Aproximadamente de 5 centímetros entre módulo y módulo, ¿no? Incluso esto ya es por norma, en las instalaciones interconectadas
de tener ese espaciamiento, ¿no? Para garantizar la interconexión. Eh, bueno, estos módulos también, ya cuando hablamos de un panel o de varios paneles, pues tienen que tener una separación. Con respecto al SOR, perdón, con respecto a la incidencia de la radiación, pues tienen que haber un espaciamiento entre cada cadena de paneles, ¿no? Esto con el fin de que uno no le haga sombra al otro, ¿no? Si, recuerden que pues trabajan con radiación, entonces si los ponemos, bueno, y por supuesto deben de tener una inclinación, ¿no? Para recibir de manera más perpendicular los rayos solares, ¿sí? Entonces es importante que no reciban sombra, ¿no? Porque entonces vamos a estar perdiendo por ahí energía, ¿no? Por supuesto, esta separación, pues, esta creación de sombra, por así decirlo, va a depender del día del año. No todo no todos los días, ahora sí que la distancia entre uno y otros va a ser la misma, ¿no? Hay un día que es el menos favorable, que es el 21 de diciembre, entonces la separación se toma con respecto a esa fecha, ¿sí? Para que podamos separar, ¿no? Un panel de otro panel, ¿sí? Entonces estos sistemas deben de tener su distanciamiento adecuado para que no un panel le genere sombra al otro, ¿no? Y con eso también es importante que a lo largo del día alguna casa, algún árbol no le vaya a generar sombra también, porque entonces vamos a generar pérdidas, ¿no? entre entre uno y otro sistema. Y por supuesto el tiempo de vida se va a ir mitigando, ¿no? Por ejemplo, si tuviésemos un arreglo eh, de varios módulos conectados y en el día, en alguna hora del día, digamos tenemos cuatro módulos, y a determinada hora uno de ellos recibe sombra, por ejemplo, de un árbol. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Que al recibir sombra, este módulo, sus propiedades eléctricas van a disminuir. Por ejemplo, el voltaje y la corriente pues van a ser menores, ¿no? Entonces puede ocurrir que este módulo se convierta en carga de los demás, ¿no? Al final el sistema va a intentar generar una salida de voltaje que va a ser interpretada por nuestro controlador o por nuestro inversor, dependiendo del caso, si sea interconectado o aislado. Sin embargo, pues no deja de que ocurra ahí una variación, y con eso pues este panel que recibe, perdón, este módulo que recibe sombra, pues va a ir perdiendo su vida útil. Bueno, los sistemas de seguridad, bueno, hay diferentes modos de darle seguridad dependiendo de la aplicación, ¿no? Seguridad contra vandalismo, pues bueno, debe de estar, la instalación solar debe estar cercada, ¿no? Con sistemas de seguridad. Bueno, eso va a depender, ¿no? Va a depender de la instalación donde se haga, ¿no? Por ejemplo, puede verse que si va a funcionar como un sistema de suministro de agua para un bebedero de animales, bueno, los animales también se van a acercar al sistema, entonces debe estar cercado para evitar que pues le generen daños, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, las centrales suministran energía a viviendas, a comunidades, entonces es conveniente que la central esté cerca de las comunidades, porque pues eso permite la observación, el cuidado de las centrales, además de que el, este,
la red eléctrica pues va a ser más pequeña y también va a tener menos pérdidas, ¿no? Cuando hablamos de seguridad también hablamos de sistemas de protección contra rayos, conexiones de tierra, ¿sí? Para evitar que las sobrecargas lleguen a la parte eléctrica, ¿no? Sino mejor se distribuyan por otra zona, ¿no? Bueno, dentro de los mismos sistemas también hay sistemas de seguridad, como son pastillas termomagnéticas de corriente directa. Regularmente se conecta, bueno, de la central al regulador, pues va a haber un sistema de seguridad, del regulador a las baterías otro sistema de interrupción, y a la carga otro. Esto también nos permite que cuando queremos dar mantenimiento a solo una sección, podamos interrumpir el flujo de corriente y podamos dar mantenimiento, ¿no? Además de que si hay una sobretensión, bueno, antes de que todo el sistema se eche a perder, pues el sistema de interrupción termomagnético pues nos va a ayudar, ¿no? Ahí más o menos como lo que sucede en una vivienda, ¿no? Si hay una sobrecarga, pues la pastilla antes se bota y esto ya de alguna manera protege a los sistemas. Bien, bueno, vamos a terminar por aquí y bueno, bueno, vamos a continuar, vamos a terminar de una vez las diapositivas. Algo importante también cuando hablamos de una instalación autónoma es la rentabilidad. ¿Cuándo son rentables los sistemas autónomos? Precisamente cuando no hay conexión de Comisión Federal. Al menos en México así funciona, ¿no? Si quieres hacer un análisis de comparación económico, resulta que es más barato hacer una instalación autónoma que traer muchas veces el cableado, ¿no? El posteo y transformadores, etcétera, ¿no? Sin embargo, si tienes conexión a Comisión Federal, pues es mucho más barato hacer tu conexión a Comisión Federal, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos saber cuándo una instalación autónoma vale la pena, cuándo no, ¿sí? Por supuesto, esto va a depender también si hablamos de lámparas autónomas para alumbrado público. Bueno, ahí podría verse que podría ser más barato, ¿no? La instalación fotovoltaica. ¿Qué más? Bueno, estos sistemas necesitan mantenimiento, ¿sí? Como ya se comentó, por ejemplo, las baterías, si son de plomo ácido, cada 6 meses van a necesitar que se les esté cambiando o se les esté agregando agua destilada. Si hablamos de las placas solares, pues cada determinado tiempo se están llenando de polvo y eso les quita eficiencia, entonces hay que estarlos limpiando, ¿sí? El sistema de cableado también se va desgastando, hay que estarlo monitoreando. Los equipos también, ¿no? Se van desgastando. Muchas veces la microfauna también afecta también a los sistemas. Se meten, por ejemplo, arañas o otros insectos dentro de los aparatos y en algún momento ahí anidan, segregan sustancias. Entonces es importante también estarles dando una revisión cada determinado tiempo, ¿no? Entonces el mantenimiento pues sí es importante en estos sistemas, y pues eso garantiza la vida útil, ¿no? que se proyecta en estos sistemas, que es aproximadamente de 20 a 25 años. ¿Sí? Muy bien, bueno, creo que con eso terminamos y aquí empezamos ya otro tema, ¿no? Entonces, a ver, vamos a regresar. Para concluir con este grupo de diapositivas,
pues bueno, estamos hablando de las fuentes renovables y con ello ahorita hablamos de la energía solar fotovoltaica, ¿no? Bueno, en general la energía solar vamos a tener dos: energía solar térmica, energía solar fotovoltaica, ¿no? Entonces, de lo que hablamos ahorita fue de este rubro, ¿sí? Hasta aquí se compone de dos sistemas: el sistema, ahora sí que autónomo o aislado, el sistema interconectado. Ya hablamos de todo este sistema, de todos los componentes, los módulos, características de los módulos, cómo ellos pueden convertir la energía radiante en energía eléctrica, el sistema de regulación, el banco de baterías, inversor, y bueno, pues también la carga se habló un poco por ahí. Ahora vamos a entrar a los sistemas interconectados, vamos a ver un poco de ellos, ¿no? Prácticamente, pues lo único que cambia es el medidor bidireccional y el inversor, ¿no? El inversor, que es una combinación, es una fusión de un regulador con el inversor que ya tenemos acá, pero además tiene otras cosas interesantes, ¿no? Porque debe de acoplarse a la red eléctrica, ¿no? Entonces tiene que tener esa capacidad, y eso es lo que hace diferente de este regulador, de este inversor, perdón, a este otro inversor. ¿Sí? El inversor para sistemas interconectados es más sofisticado, tiene que tener la capacidad de analizar la frecuencia eléctrica con la cual se está trabajando y acoplarse a esa frecuencia eléctrica para poder inyectar energía, ¿no? Aparece otro sistema por aquí, que es el medidor bidireccional. Este medidor pues tiene la capacidad de cuantificar la energía que está entrando a la vivienda y también la energía que se está inyectando a la red por el sistema fotovoltaico, ¿sí? Y bueno, después de eso vamos a hablar de lo que son los sistemas térmicos, ¿sale? Bueno, entonces hasta aquí quedamos con esta presentación. En resumen, de todas las energías estamos abordando energía fotovoltaica, y ahora vamos a ver la parte interconectada de los sistemas fotovoltaicos, después térmicos, y así nos vamos a ir viendo los demás. Pues bueno, eso es todo por esta presentación.